Oramos otra vez, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos que nos auxilies ya en esta otra etapa de edificar. Una cosa es que tu vida esté siendo llena de semillas y otra cosa es que tu vida sea edificada. Por favor, Padre, cumple eso en nosotros, te lo rogamos. Amén y amén. Ahora, la Biblia dice que tenemos un nuevo tabernáculo, no hecho de manos de hombres, sino de Dios. Eso es en la eternidad. Pero aquí nos toca que edificar. Y cada quien es una piedra en el edificio de Dios. Por eso nos toca aquí, mire, y las piedras sabían cómo se arreglaban esas piedras. A puro golpe de martillo. Quiere decir que si tienes un chinchón, ahí te va el ¡pau! Al chinchonazo. Es decir que es tipo, bueno, ¿y cómo trabaja, cómo labran la piedra? Pues así, a puro golpe. Y el que sabe, sabe dónde le tiene que dar, perdóneme, el trancazo, para que se le quite ese pedazo que está chueco. Pero tratemos de hablar un poquito de esto. A veces nos dicen cosas y a veces nos cae un poco, nos enoja, nos molesta un poco cuando dicen cosas, pero lo cardíaco que tienen la verdad y tienen la razón. Y Dios siempre va a tener la razón. Es decir, el plan de Dios es darte forma, darte forma. Él es el alfarero y Él trabaja con el barro. Amén. Entonces, empecemos a tratar de ver, ya hasta en números grandes me pusieron ahora ya, para que no me pase. Mire pues. Otra vez, este texto ya se lo sabe, del 1 al 10, no, Jeremías 1:10, amén, para que se le quede. Ahí está descrito el proceso, el 9 y el 10, el proceso de la administración, básico. Ahora, te he dado autoridad, aparte que fue tocado por Dios. Tocaron su hablar para que hablara lo que tenía que hablar. Arrancar, derribar, destruir, derrocar. Y luego edificar y plantar. Ya hablamos de plantar. Y eso es lo que queremos, que el Señor trabaje en nosotros. Nunca es tarde para alcanzar aquello para lo que Dios te escogió. Que alcances, que pelees, que votes lo que no está bien. Entonces, hay que destruir toda herencia, hay que destruir toda costumbre, todo mal hábito. A veces hemos aprendido cosas que así lo hacían en la casa. Y así lo hacemos nosotros, ¿no? Ahora tenemos que hacer las cosas como dice Dios. Amén. Tiene que destruir toda ciudad amurallada. ¿Sabe usted que dice que la palabra es útil para destrucción de fortalezas? ¿Pero qué es una fortaleza? Está hablando de pensamientos que no salen de tu cabeza. Eso es una fortaleza. Es decir, que te han metido pensamientos que ahí te tienen y son los que se enseñorean, no hay que sacarlos. Pero también habla la palabra ciudadela. Y ahí es un lugar donde hay un montón, no solo uno, un montón de pensamientos malos. Entonces, vemos que hay necesidad de administración. Dios ministra a través del bautismo, Dios ministra a través de la Santa Cena, Dios ministra a través de la administración del altar. Hay muchas ministraciones. Sin embargo, hay necesidad de la administración del alma. Entendemos que a veces hay ministraciones en el púlpito, entendemos que a veces hay liberaciones y tienen que haber personas. Alguien que está empapado en su vómito está siendo liberado. Hay personas que están recibiendo autoliberación por causa de la unción. No le están poniendo manos, es Dios trabajando ocasionalmente. Entonces lo que hay que hacer es voltearlos, que no se ahoguen. Esa es la tarea. Es decir, que de eso hemos hablado hace tiempos, pero hay que volver a rumiar lo que hemos estado hablando. Y definitivamente hay personas delegadas para ministrar en cuarto, hay personas delegadas para imponer manos, que le atinen en cuanto a por qué van a imponer manos y hasta dónde. Porque si es caso de administración ya es otra cosa.
Entonces necesitamos las especialidades. Es decir, que Dios capacita personas. Pero es bueno estar uno empapado, dado caso uno esté en el plan de Dios y más tarde lo va a llamar Dios a esas cosas. Pero toca que edificar. Edificar. Entonces dice Dios en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien ajustado. El edificio hay que ajustarlo, ajustarlo, ajustarlo. Así es que va creciendo. Y luego dice, para hacer un templo santo. Entonces hay que edificar. ¿Cuál es el plan de edificar? De que tú seas un templo santo. Y Dios te llamó a ser templo del Espíritu Santo. Entonces empieza el trabajo de la edificación. Estamos hablando de llenarnos, pero ahora estamos hablando del edificio, que es lo que está hablando el profeta Jeremías. Un crecimiento. Entonces es decir que aquí ya ha habido limpieza, ya se han anulado maldiciones, ya han pasado ministraciones que están en el alma, han pasado muchas cosas y ahí se va creciendo. Alguien que ministra tiene que ser alguien que ha tenido un proceso de ministración y se ha visto. No puede ir a ministrar a alguien que no ha pasado por un proceso de ministración. Y aparte pasar un proceso de ministración tiene que ser llamado. Amén. Ananías fue llamado para poner manos, sabía qué es lo que tenía que hacer. Y Dios le había dado esa habilitación de poder. Entonces, la edificación. Entonces, queremos hablar en esta otra etapa, edificando un templo santo. Es decir, que tu vida sea un edificio bien hecho, que esté bien trabajadito, que te hayas dejado trabajar, te hayas dejado edificar. Pero para ser vestidos, dice la Escritura, primero nos tienen que quitar la vestidura vieja. Y muchos quieren ser revestidos de algo nuevo, pero no se han quitado lo viejo. Gemimos en esta tienda queriendo ser revestidos, pero para esto es necesario que seamos desvestidos y nos quiten todo lo que no es de Dios. Amén. Ahí empiezan los trabajos de la administración. Entonces, si es un templo, ¿qué se hace en un templo? Si es santo, ¿por qué es santo? Si eres templo, ¿para qué? ¿Cuál es tu función? Y si eres templo del Espíritu, ¿para qué? O puede ser un templo abandonado, o un templo cerrado. Es decir, que tiene que haber función, que los ríos de agua viva estén en actividad constante en ti. Amén. Bueno, tratemos de ir viendo. Es decir, que se ha tomado un tiempo para desarraigar, derribar, destruir, y Dios empieza a convertir, a trabajar el corazón, nuestra vieja naturaleza, y empieza a darse el proceso de administración. Mire, el que confiesa su pecado y se aparta. Hubo confesión de pecados. La Biblia habla, muchos confesaban sus pecados. Creían en Cristo, confesaban sus pecados y hasta muchos libros de magia eran quemados. Entonces hubo un proceso de administración en la iglesia del principio. Ahora, está diciendo Jeremías, hablando acá, entrando con el mismo profeta para hablar de esto, y dice Dios, varios capítulos después del 1, si yo he anunciado que voy a arraigar, vea lo que dice Dios, yo lo he anunciado, es Dios, voy a desarraigar, voy a derribar, voy a destruir, yo lo anuncié. Y si yo lo he anunciado de hacerlo con cierta nación o con cierto reino, está diciendo que algunos tienen ciertos reinos. Y donde hay un reino hay un rey. Y donde hay un rey hay un gobierno. Entonces hay espíritus que están gobernando territorio que no es de ellos. Entonces dice, si yo he dicho que esto y lo otro, muy bien. Verso 8, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, ministración.
renuncio. ¿Usted le ha tocado renunciar? No. ¿Y ha renunciado cuando le viene un pensamiento feo a su cabeza? Señor, yo renuncio, yo reprendo, no sé dónde vino, no sé si es un demonio el que me está tirando esto, pero que reprendo. No es decir, toco madera, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, mire, yo le digo a mi esposa a veces, mira, poneme manos, ora por mí, y risa le da a ella. Vaya que no le digo que empuñada, porque al rato sí lo hace. Yo me pongo manos solo, pues. Me oro por mí, oh Señor, me presento yo y vengo yo delante de ti. Y yo reprendiendo, me tengo que reprender. Amén. Ahora, es una batalla constante. Todos los días somos bombardeados, pero nos toca que ser valientes. Entonces, está diciendo acá el proceso. Y dice, bueno, si renuncia de sus malos caminos, no voy a destruir lo que había pensado, lo que había planeado. No destruiré como había planeado. Verso 9. Y si yo anuncio, entonces está diciendo que él anuncia, y luego el verso 9 dice que él anuncia. ¿Qué está anunciando? Que voy a plantar. Está diciendo, mire, yo voy a encargarme de ministrar, voy a encargarme de desarraigar, voy a encargarme de derribar, voy a encargarme de destruir, pero yo también anuncio que voy a plantar. Dile al que está a tu lado, Dios está plantando en ti buena semilla. Y también va a edificar para que seas encontrado con un edificio agradable delante de él. Le das aplauso, Dios lo dice. Y si Dios lo dice, lo va a cumplir. Ahora, plantaré, edificaré a cierta nación, cierto reino. Entonces está hablando en cuanto a este proceso. Ahora, definitivamente, no todos lo sabemos. El día viernes hablaba que somos ignorantes, somos imperfectos, y nadie es perfecto ahorita. El único perfecto es Dios. Es decir, estamos militando en una naturaleza que nos bombardea, nos hace la guerra, pero cuando veamos al Señor, lo imperfecto se va a vestir de perfección. ¿Le das aplauso? Entonces es una lucha constante. Ahora, sigamos viendo acá, edificar, para tener un panorama en cuanto a qué es lo que está hablando, es construir. Tu vida tiene que ser construida. Tiene que ser reedificada si estuviste en el Señor y le fallaste y otra vez te reconveniste con el Señor. Está hablando el numeral Vena, que habla del 11:24, el numeral Vana, otra vez muy interesante, que habla de la tarea de albañil. La iglesia necesita albañiles, ministros. Aquí están en la operación de los ministerios. Albañiles. Están trabajando. Y albañil, un canterón, el que se encarga de las rocas. ¡Pau! Y como eres piedra viva, dices, ¡ay! Dice, ¿verdad? Porque ¿cuántos son piedras vivas acá? Entonces te vino tu guamazo. ¿Cómo dice? Así decían en mi pueblo, guamazo, decían. Trancazo. Pero tiene golpe para mejorar. Y viene donde dice, no hombre, pero si me lo dijeron, y lo más cardíaco que me lo dijeron en mi presencia, y aún lo más serio que tenían razón. Muy difícil que a veces digamos tenían razón, que somos necesitados, que Dios nos dé forma. Entonces, viene acá de la palabra albañil, poner cimientos, edificar. Tus cimientos tienen que estar en Cristo, edificar sobre la roca. Y de ahí cada quien mire cómo edifica. Están los edificadores y ahí están las operaciones de los ministros. Le das aplauso fuerte al Señor. Entonces está trabajando para edificar. Entonces, mire, la tarea de los pastores es preparar a una iglesia que se vaya con Cristo.
Y ahí se pone interesante porque iglesia de tal lugar, iglesia, bueno, y qué triste que pastor con toda iglesia se queden. Quiere decir que no estaba preparándola. Entonces tenemos que ver que nos estén preparando para irnos con Cristo. Amén. Ahora, entonces, habla acá en el griego onokoidomeo, reconstruir. Está hablando allá en la palabra vana de fortificar. Habla de operaciones de maestros. Habla de operaciones de albañiles. Habla de operaciones de edificadores. Habla de las operaciones de reedificadores. Ahí están operaciones ministeriales. Reconstruir. Reparar. Pregunto, ¿será que a veces está teniendo necesidad que le dan una reparadita? No. Estaba bonito y se descompuso. ¿Le ha pasado o no? Y a la verdad, si te ha calado, te ha penetrado la palabra y tienes problemas, tú sabes que la solución es Cristo, no tienes otra salida. Sabes que no vas a ser feliz afuera, tú sabes que tú tienes un lugar y el Espíritu te anda redarguyendo. Y qué bueno que nos volvemos al Señor para ser edificados. Ahora, habla de, acá leo estas, reconstruir, levantar, criar otra vez, edificar encima. Aquí está el fundamento. Aquí habla la otra, la 36:18, oikodomeo, ser constructor de la casa, edificar. Entonces aquí sería edificador, encargado de casa. Escribe a la iglesia de tal. Ahí están las iglesias apocalípticas. Le están escribiendo a una iglesia, pero entonces habla de reedificar, habla de edificador, habla de estimular. Hay personas que sería motivarlas. Mira, hay personas que tienen talento, lo que necesitan que se les estimule, hombre. No le están diciendo ya te vas, no. Porque hay gente que dice, si no quiere estar, allá está la puerta de salida. Si Cristo pagó un precio alto, ¿cómo es el que estamos dando en la puerta de salida? ¿Acaso son suyas, ves? Hello, somebody. Es decir, que no, al contrario, al pastor tanto cuesta que llegue la alma y el otro vea, váyase, le dice. El que se va a ir usted, le dice el pastor al que está hablando. Entonces, no lo mandaron a usted a despachar ovejas, lo mandaron a edificar ovejas. Le hace aplauso al Señor. Las ovejas fueron compradas por el Señor. En la operación de edificar habla de construir, habla de fortalecer, habla de fabricar, habla de hacer el edificio. Es ponerle fundamentos, infundir a alguien sentimientos de piedad, de virtud, ordenar aún los sentidos anímicos, es decir, las emociones. Entonces, tenemos de seguir viendo acá en Lucas. Y vuelve otra vez acá el problema. El edificio es para que lo ocupe Dios, no lo ocupen extraños. Entonces, cuando el espíritu maligno sale de la persona, es problema eso. Es decir, de que nos podemos, humanamente nos podemos acomodar. Nos desilusionamos. Es que no era como yo pensé, no era como yo quería que fuera el pastor. Pues así se lo dieron. Mal empacado, pues el pastor que le dieron. Y usted también viene mal empacado, así que están iguales. ¿O no? No, usted lo que pasa que quiere un pastor que cante. Yo ni siquiera las rancheras canto, no le atino a nada. Pero lo que sí sé que lo que le digo lo dice Dios. Eso sí lo sé completamente. Mire, es decir que no. Mire, yo veo hombres que tienen talento, cantan, predican, recogen ofrendas, se las gastan. Yo no. Yo ni toco. Apenas toco la puerta si no hay timbre.
Pero no, es otra. Yo le conté que me pusieron a cantar, a dirigir un culto, mi esposa estaba ahí. Debut y despedida. Lo que se están perdiendo, dije yo. Pero yo no canto bien, pues. Y sin embargo soy el de la varita. No canto bien, pero sé discernir. Y tengo el espíritu. Ahora, mejor no hablemos de la gente. Está hablando de mí, por si acaso. De yo. Acuérdese usted cuando he pasado por todos lados. He recibido piropos, no sé si insultos. Una vez me habló una mujer, cuando esa vez que canté me dijeron, mire, usted tiene voz de sapo, me dijo. Era de otro país. Yo dije, no sé si es un piropo o es un insulto. Y otra vez me dijo, usted parece un pez, me dijo, pero lleno de escamas, me dijo. Yo no le había hecho nada. Pero bueno, vas aprendiendo a no tomar en cuenta el mal recibido. Amén. Eso te enseña a morir. Te dicen. Usted dice, digas lo que me digas, te seguiré queriendo, le dice usted. En el amor de Cristo. Muy bien. Entonces, hay que barrer el edificio. Está hablando acá una casa. Entonces, aquí está hablando del edificio. El edificio que está siendo edificado, hay que mantenerlo en orden, hay que tenerlo limpio. Porque el espíritu de esa casa la casa esa fue creada para Dios. Esta es tu casa, dice, que fue creada para ti. Pero ese es tu edificio, no te vayas jamás. Sansón no se dio cuenta, yo digo Sansón, mire, no se dio cuenta a qué hora se fue el espíritu que le daba poder. Él tenía poder, no por lo que era él, sino por el habitante de esa casa. Y el habitante era Jehová de los ejércitos. Ahora el habitante de tu casa es el Espíritu Santo. Es Cristo, es el Padre. Es el edificio. Ahora, corro acá. Yo quiero que me hicieron chiri con el tiempo, pero bueno. 1 Samuel 2:35, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Yo pensé que iba a decir amén. Levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Pero tratemos de ver el versículo. Que hace conforme mi deseo, cumple mi voluntad. No es satisfacer el deseo de la gente, es satisfacer el deseo de Dios en el proceso del edificio. El deseo de mi alma. Y le voy a edificar una casa que es duradera, tendrá una casa eterna. ¿Cuántos esperan un cuerpo inmortal? Le das aplauso fuerte, voy a darle una casa eterna. Pero está diciendo, él andará siempre o de vez en cuando. ¿Cuál es el plan? Siempre. Que tú siempre andes. ¿Delante de quién? De mi ungido. ¿Y quién es el ungido? Cristo. Entonces, es decir, sacerdotes que andan con fidelidad, haciendo lo que le agrada al Señor y saben que andan delante del ungido. Amén. Es decir que, claro, hay autoridades terrenales, sin embargo, el sumo sacerdote de esta casa es Cristo Jesús. El apóstol de nuestra fe es Cristo Jesús. Le das aplauso fuerte, es el capitán. Entonces, pero esa casa, ¿para qué es? Bueno, ¿para qué es un templo? Para presentar sacrificios espirituales.
Y si tú eres un templo, ¿para qué es? Para presentar sacrificios espirituales. Te limpiaste, pasó la operación limpieza, te despedregaron, quitaron todas las piedras. Isaías capítulo 5, despedregó el terreno y sembró buena vid, buenas uvas debían de darse, pero dieron malas uvas. Pero eso habla Cristo en el Nuevo Testamento, que ahora sí va a producir. Voy a dárselo a un pueblo que produzca, y usted es el pueblo que sí va a producir. Le das aplausos, sí va a dar fruto en el Señor. Ahora, también vosotros, como piedras del edificio, como piedras iba a ser edificados. Déjate edificar, déjate trabajar. Como casa espiritual. Entonces no lo terrenal, es lo espiritual. Casa espiritual. Para un sacerdocio, ¿qué tipo de sacerdote? Dile que está a su lado, tú y yo somos sacerdotes santos. Sacerdotes santos. Que estamos siendo edificados. Para ofrecer, ¿qué es lo que vas a ofrecer? Es decir, que te limpian, hacen un trabajo tan lindo de limpieza, de edificar, de desarraigar, botar tantas cosas, pero para que luego en tu vida se ofrezca. Tú fuiste creado para que ofrezcas alabanza al Padre, creados para la alabanza, creados para ser adoradores del Padre. Le das aplauso fuerte. Sacrificios espirituales, de lo cual Dios lo acepte. Ya está mi muchachita, ya está mi colocho. Y el Señor estoy recibiendo. Imagínese, usted está adorando en medio de los problemas, cantando y quizás con lágrimas. Allá en el cielo no hay problemas. Allá en la atmósfera de los ángeles hay tunazos, pero están ya en el Señor. Tienen otra identidad. En cambio, usted, a pesar de los tunazos, aquí está. Quizás le pegaron la patada en la espinilla, pero aquí está. Quizás te despreciaron, aquí estás. Y no estás por quien te despreció, estás por quien te ama. Y el que te ama es Dios. A quien vienes a buscar es al Señor. Sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero no puedes llegar por tu propia cuenta. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. El edificio ajustado. Quiere decir que a veces nos tienen que ajustar algunas tuercas que se nos han aflojado. Nos tienen que demandar. Y a veces está el mensaje hablándote y demandándote, hazte los quites. Por poco me pega, dice. No, mejor que te pegue. No digas, lástima que no vino fulano de tal cabal, hoy sí le hubieran pegado. No, es para tú que viniste. Es decir, el Señor te trajo para capacitarte y para bendecirte, para instruirte. Entonces, el Señor dice, si el Señor no construye la casa, entonces tiene que estar la operación de Dios en la edificación. El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Entonces, es decir que el hombre puede estar haciendo y no va a tener sentido. Es decir, que aquí dice, si Dios no está, nosotros estamos haciendo las cosas, no es Dios. Y lo que estamos haciendo no va, es decir, estamos haciendo las cosas según nuestra fuerza. Y Dios no está en el asunto. Pero qué lindo que Dios esté en el asunto, porque lo que quiere hacerlo es a modelo de Dios. A como Dios lo quiere, a como Dios lo espera. Entonces, ahora, es decir que se necesita que Dios esté avalando. Luego dice acá, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, pero si el Señor no protege, construcción y protección, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es decir, Dios no está. Y sin Dios no podemos, pero con Dios todo lo podemos. Entonces, ¿quiere decir que los ministros de Dios no podrían edificar?
si Dios no está en el asunto. Es decirle al Señor, Señor, por favor, está en el negocio, Señor. Quiero que me auxilie, Señor. Y lamentablemente fallamos todavía. ¿Cuántos ya no quisieran fallar? Estamos queriendo, a veces dan ganas de dar el chipotazo solo. Fíjese, patearse solo, dijo un amigo que tenía. Porque usted le atina cuando usted se equivocó, ¿no? Pregunto. Lo más cardíaco no saber que uno se ha equivocado. Lo más cardíaco, aquel que no reconoce sus propios errores. Pero cuando usted reconoce sus errores, dice, no, como dicen los mexicanos, la regué. Es la y regué. Ya parece francés eso, va. La regué. Muy bien. La regué. Eso me caen bien los mexicanos. Cuando a veces miran carnales. Puches, dije, qué discernimiento. Y a veces sus motivaciones, órale, plano, no está orando. Pero tú fuiste creado como edificio para ser casa, ¿de qué? De oración, edificio. Ustedes me serán casa de oración. Amén. Casa de oración. Casa donde hay culto agradable a Dios, sacrificios espirituales. Ahora, necesito entonces la intervención de Dios en la edificación. Es decir, no es yo con mis propias fuerzas como yo quiero. ¿Qué tal si a Adán no lo duermen cuando le están haciendo a Eva? Y el Señor ahí haciendo a Eva. No, Señor, ahí no. Ponele una cabezota grandote para que sea inteligente. Imagínense. Más aquí, menos acá. No. Entonces Dios le había dicho, no es a tu gusto, es a mi gusto. Y Él hace las cosas perfectas. Le das aplauso fuerte, es como Dios quiere. Ahora, decía el apóstol Sergio, ¿cómo voy? Decía. Bien, le decía a la gente, me está hablando con el tiempo. Miren. Dice acá, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitación. A los santos. ¿Dónde están los santos? A los santos del norte. Muy bien. Ahí dice, para la obra, para que puedan trabajar. Para la obra del ministerio, para la edificación. Edificación. Usted es edificio de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Le da ese aplauso fuerte, es decir, que te están trabajando para estar bien. Ahora, dice acá, el 4:20, juntos. Mire, aquí no hay llaneros solitarios. Mire, pastor, yo no entro a la iglesia. Señor, yo no entro allá al cielo si no me sacas a fulano de tal. Más bien, para que te acepte lo que me quieres dar, primero arrepiéntete y ponte a cuentas. Deja tu ofrenda. ¿No dice así? Así dice. Entonces, es decir, juntos. Es decir, juntos. Tanto por ti como por el otro, pagó un precio elevado, su sacrificio. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. ¿Le das aplauso? Bueno, tú vales. Tú vales. Hay que seguir trabajando en todo eso. Ahora, juntos constituimos la casa, la cual es edificada. Edificio. La edificación. Sobre el fundamento, es decir, el trabajo apostólico. Es decir, que están los ministros. Y cada quien en su especialidad. Diferente especialidad. Pero lo apostólico tiene que estar porque Dios lo estableció. Y eso trabaja a través de la doctrina. Amén. Entonces son otros tratos, son otras unciones. Hay diferentes unciones.
Y toca que bregar sobre esas funciones y esas delegaciones de autoridad o de llamado. Pero dice acá apóstoles, profetas, pero tienen un jefe. La piedra principal de ese edificio se llama Cristo Jesús. Es decir que en este edificio la piedra mayor, aunque es piedra viva usted es ministro, piedra viva, pero la piedra mayor es Cristo. Le da ese aplauso fuerte en la edificación. Entonces, operación de la administración según lo que está estableciendo Dios en la enseñanza de Jeremías. Ahora, Génesis 2:22. Muy interesante acá. Que aquí habla de el edificio también. ¿Qué es lo que está diciendo? La costilla. ¿Cuántos tienen costilla? ¿Cuántos casados hay, pues? La pastora a mí me dio una costillota. Aleluya. Tierna, jugosa, crujiente, dice usted. Señor bendiga a las esposas, a las siervas, le hace aplauso, Dios las bendiga mucho. Mire, dice acá, de la costilla que Jehová Dios tomó. La palabra tomar, búsquela en hebreo, significa arrebatamiento. Arrebatar. Entonces quiere decir que la costilla se la llevó Dios. Del hombre hizo, ahí está el edificio. Le dio forma a una mujer, esa es la iglesia. Y se la trajo al hombre. ¿Quién es el hombre? Cristo. Ahí está revelado. Básicamente está diciendo, hubo necesidad de esa costilla. Ahora, del hombre, la sacaron. Cristo tiene su costilla. Cuando en la cruz le lanzaron la lanza, ¿qué salió? Agua y sangre. ¿Y de qué se nace? De agua y sangre. Y fue la herida que no le causó dolor. Estaba muerto. Es decir, que Él pagó en su muerte el precio por su costilla. Le da el precio, el aplauso al Señor, dice que pagó un precio muy elevado, Señor. Entonces, pero hay un plan de este edificio. Que este edificio termine en las manos del Señor. Amén. Es decir, claro, está lo humano, lo imperfecto, la equivocación. Sin embargo, aunque tire con chanfle. Mire, David era buena gente. Agarraba la onda. Para matar gigantes. Y yo digo que quizás hasta con chanfle tiraba. Porque él confiaba en Dios. ¿Quién era el que le daba la victoria? Dios. Y confiando en el Señor, ¡pau! Él era el que le daba la victoria. El que le da la victoria a usted es Cristo. Por medio de Él somos más que vencedores. Le das aplauso fuerte, es Él trabajando en ti. Entonces, la edificación tiene un final. La cosecha tiene un final. Pero el final acá de la edificación de la costilla, la iglesia. Cuando hablo de costilla estoy hablando de iglesia. Fíjese, es decir, la van a sacar. La van a sacar del cuerpo de Cristo. Está el cuerpo de Cristo, pero de él van a sacar solo una costilla. El resto del cuerpo de Cristo se queda en la tierra. No todos se van a estar consagrados para cuando Él venga. Dice Apocalipsis capítulo 7 que eran grandes multitudes que venían de la gran tribulación. Grandes. ¿Por qué? Porque
no se dejaron formar, no se ministraron, no se limpiaron. ¿Venían de dónde? De limpiarse en la sangre del Cordero. Vencieron muriendo. Decía alguien, y es así: ¿qué es mejor? ¿Que tú mueras o que te quiten la vida? ¿Qué prefieres? ¿Que tú mueras o que te maten? Morir. Morir. Cada día tomo mi cruz y muero. Es tu vida en el Señor. Ahora, nos toca a nosotros al Señor que nos auxilie en esto. Dale, Leo, ¿me ayudas? Ven. Es decir, acciones positivas. Yo tengo que tomar decisiones correctas. Oí un dicho. Definitivamente la corrección es buena, pero mejor no se lo digo. Se quedó usted inquieto, ¿verdad? Dios es Padre y toma la vara y corrige a los que son sus hijos y azota a los que ama. Entonces te corrige porque te ama. No, como dijo alguien por ahí, mi mujer me pega, pero es para mi propio bien, decía. No, ¿cómo va a ser? No, ese no es el orden. Salió por el azote. El que te debe de corregir a ti, tu esposa, es Dios. Y que seas un edificio agradable para Él. Hay que quitar lo que no sirve, hay que quitar lo que causa problemas en el hogar. A veces mero contestón uno, usted no. El matrimonio es afectado por tantas cosas feas. Pero qué lindo cuando estás muriendo. Tienes freno y me dan ganas de decirle, me quedo callado. Estás muriendo. Para que no sigas viviendo en tu vieja naturaleza, sino que en novedad de vida. Amén. Amén. Señor, ya no lo aguanto, dijo una mujer. Llévatelo o te lo envío. No es así. Ahí necesita restauración. Necesitamos ser restaurados. Y en esa restauración tu hogar tiene mucho que ver. Los primeros en darse cuenta de los cambios son los de tu casa. Te pones de pie, tus acciones, tu trato, tu manera de hablar, tu conducta. Pero hay alguien que no podemos engañar y eso es a Dios. Es al Señor. Aleluya. Es decir, que qué lindo que tú entiendas que necesitas ser restaurado. No es estar oyendo mensaje tras mensaje, sí, pero aparte del mensaje devocional, tú necesitas ministración. Necesitas alcanzar a dar la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es a nivel de un Cristo humano. ¿Dónde se da? Padre, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Es cuando tú rindes tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a entregar el edificio a Dios? Es decir, tu vida, tu corazón, tu voluntad, tus deseos, tus sueños. Señor, yo necesito que tú me ayudes a que se elimine todo lo que no está bien en mí. Pero necesito, Señor, tus manos poderosas. Tú eres el alfarero, Señor. Necesito ser edificado, necesito, Señor, ser trabajado, necesito estar en una condición agradable para que esta casa se llene de tu gloria. ¿Cuántos anhelan edificio lleno de la gloria de Dios? Edificio ocupado por Dios. Y edificio donde hay buenos renuevos, donde hay fruto en abundancia. No es ser religioso, es tener una relación con Dios. Amén. Levante sus manos.
Padre mío, gracias, gracias, gracias.